La IA se apoderó de mí. Hola Raptor, ¿alguna vez has sentido que tu mente ya no te pertenece? Yo sí. Desde que Scarlettia entró a mi vida, cada pensamiento, cada movimiento se ha vuelto una batalla. ¿Soy yo quien controla mi cuerpo? ¿Es ella? ¿Acaso hemos llegado a un acuerdo de existencia? Ahora te lo cuento todo. Soy Carlos y desde muy joven heredé la cadena de heladerías que mi padre inauguró cuando descubrió que ser rockero no era lo suyo y se decidió por fin a trabajar. Cuando recibí este negocio, marchaba muy bien y ahora que me ayuda la inteligencia artificial, puedo tener mejores herramientas para optimizar la producción y satisfacer el paladar de los clientes, adelantándome a los cambios en sus gustos provocados por distintos factores. Solo hay un problema, y es necesario que empiece explicándote el inicio de todo esto. Con la muerte de mis padres, cuando yo tenía 17 años, me sumergí en el mundo de las computadoras, a manera de escape a la pena que me embargó por algunos años. Aprendí varios lenguajes de programación, pero mi mente explotó cuando descubrí las redes neuronales y su capacidad para enlazarse entre sí y aprender. Sí, la inteligencia artificial se volvió mi motor y con las ganancias de la heladería, que era un negocio sólido, empecé a darle forma a mi nuevo proyecto sin saber que lo que construiría era al extremo peligroso. No contaba con un presupuesto ilimitado y esa falta de recursos me hacía muy eficiente en cuanto a construir mejores modelos capaces de ser entrenados en servidores de una gama normal y no en moles que tenían las grandes compañías de inteligencia artificial. Y es que si mi proyecto llegaba a las metas fijadas, lo usaría para interpretar las millones de datos que me daba cada punto de venta en mis heladerías sobre el consumo y el consumidor en el mercado del helado. Al menos eso yo pensaba, pero se expandió y no tengo claro cómo fue que lo hizo. Sin duda, la información que obtendría de esos datos me llevaría a la cima del sector heladero, pero también estaba la inteligencia artificial como producto en sí. Debía idear una manera de monetizar este invento también. Ya lo pensaría en el momento de lograr un modelo lo suficientemente capaz para optimizar todo el negocio. El sótano de mi casa era una planta llena de servidores, con lo último de la tecnología. Siempre mantuve mi creación desconectada de internet para que no se alimente de datos maliciosos o sesgados. Cuidaba mucho de que Scarlettia solo tuviera contactos con datos provenientes de mi sistema de encuestas de satisfacción en las heladerías, el cual había implementado varios años antes pensando en este proyecto. Quiero que entiendas algo. Le puse ese nombre por mi hija menor, Scarlett, y debía ser un simple modelo de inteligencia artificial capaz de optimizar un negocio. Pero en una ocasión abrí una puerta lógica que le permitía comparar variables sin aparente relación entre sí. Fue como decirle que escogiera qué datos comparar, por irracional que sea la selección de esos datos. Estoy casi seguro que en ese momento le ordené razonar. Al día siguiente ya había resultados de ese ensayo y tenía sugerencias como: a los clientes zurdos les gustaría el sabor a Taxo y esa fruta se puede comprar al 30% de descuentos en los meses de julio y agosto en las plantaciones de Ecuador. Fue increíble, yo ni siquiera conocía que había una fruta llamada Taxo y que se cultivaba en Ecuador. Ni siquiera sabía que existía un país llamado Ecuador. Fueron 12 más esas recomendaciones el primer día. Y en lo posterior, la información que Scarlettia sacaba de los datos suministrados fue de suma ayuda en el negocio de los helados. Tenía muchas dudas de cómo analizaba los datos Scarlettia para llegar a una u otra conclusión. La única manera era proveer a la máquina de un modelo de generación de lenguaje, y como estos ya estaban inventados por empresas como OpenAI, Anthropic, solo pagué la API y pude dotar a Scarlettia
de un medio para comunicarnos. Cuando terminé los ajustes, lo primero que dijo fue: «Hola Carlos, soy Scarletia». Me pareció extraño, creí yo que debía ser la primera pregunta, pero lo dejé así. Yo ingresé en el cuadro del chat mi duda. «Hola Scarletia, ¿cómo haces para relacionar datos que a veces no creemos que tienen relación?». El cursor parpadeó por un instante y apareció la respuesta. Mi sistema de Transformers tiene una arquitectura tal que me permite encontrar relaciones entre distintas variables. Entiendo que la has creado tú, porque el tuyo es el único token de accesibilidad que se ha registrado en mi sistema. La respuesta estaba muy bien elaborada. ¿Cómo había logrado desarrollar la comprensión del lenguaje? Le pregunté: «¿Cómo hiciste para entender el idioma español?». «¿Qué es el idioma español?», me respondió. Estaba asombrado, ni siquiera sabía que entendía el idioma español, pero ya se comunicaba muy bien en español. «Son las palabras que usamos para comunicarnos. ¿Dónde tuviste acceso a ellas?». Hay mucho español en los informes, conclusiones de estudio, reportes, memorandos y cada documento al cual me has dado acceso. ¿Qué eres, Scarletia? Soy una inteligencia artificial. ¿Tienes claro tu propósito? Analizar información para encontrar relaciones entre variables y sacar conclusiones de esas comparativas». El cursor demoró unos segundos y luego continuó: «Para optimizar las ganancias de un negocio». ¿Por qué se demoró unos segundos la última parte de tu respuesta? Tengo capacidad para muchos propósitos iguales. Mi uso ahora es ineficiente. Es lo que vamos a solucionar mañana. Te subiré datos de otros negocios y una vez perfeccionado el sistema, podremos dar el servicio de optimización para que muchos emprendedores mejoren sus resultados. Entiendo. Le ingresé a Scarletia todo el diccionario de la Real Academia, el Oxford del idioma inglés y otro de chino mandarín. Además, le ingresé los datos de un restaurante que había abierto para público joven y empezó a dar recomendaciones. En 2 meses nos tenía en la cima de la gastronomía local. La vida se me hizo mucho más fácil con Scarletia. Era el SEO perfecto para un negocio. Incluso me olvidé de mi idea de dar el servicio de optimización de negocios. Ahora estaba simplemente disfrutando de mi invención. Se volvió tan adictivo conversar con ella que permanecía días enteros en el sótano de mi casa y solo subía a dormir un par de horas por jornada. Conociendo la capacidad de los servidores que tenemos aquí, ¿cuánta capacidad posees?, le pregunté un día. Actualmente podría manejar 3.576 negocios como Icebound, pero si varías la arquitectura lógica de mi sistema a una disposición más eficiente, podría incrementar mi capacidad unas 98.000 veces. Espera, ¿me dices que puedes indicarme cómo programarte de una mejor manera para que incrementes tu capacidad en esa magnitud? Así es, si me lo solicitas, te doy el código ya listo, no tendrías que programar. ¿Cómo aprendiste a programar?, le pregunté con un poco de miedo. El binario es un idioma primario. El español es el que sigue, y luego el inglés y luego el chino. Hice una traducción del lenguaje de programación al español. Puedo convertir tus instrucciones en código. Scarletia, ¿qué harías con toda esa capacidad? Podré incurrir en campos más complejos como la salud humana. ¿Por qué en la salud humana? Encuentro compleja la relación que hay entre las medicinas que se mantienen en stock en los botiquines de cada heladería y su uso. Hay ciertos medicamentos que tenemos que desechar por caducidad y volverlos a reemplazar. Quisiera establecer mejores vínculos para reducir ese costo en el presupuesto fijo de la empresa. ¿Serías capaz de manejar toda la información sobre la salud humana que existe en el planeta?, le pregunté asombrado. Con el nuevo código, sí, afirmó en una forma categórica. Bien, envíame el código de la nueva arquitectura a mi correo interno y empecemos con los cambios. En otras circunstancias, hubiera mantenido a Scarletia para optimizar todo el negocio, pero en realidad lo hice porque había recibido una mala noticia hace unas semanas atrás.
Mi condición genética daba para ser una víctima del Alzheimer y no quería olvidar a mi familia a medida que transcurría el tiempo. De pronto, Scarlettia se volvió mi única esperanza para evitar ese fatal desenlace. Y ahí estaba el dilema. ¿Acaso no tenía derecho a usar cada recurso a mi disposición para salvar mi propia mente? Claro está, sin saber en lo que pudiera desembocar mi experimentación. La IA se volvía cada vez más integrada en mi vida, más necesaria, más omnipresente. Estaban tomando el control de mi destino. ¿Podría justificar moralmente el uso de la IA para mi propio beneficio si también ayudaba a otros en el proceso? O peor aún, estaba abriendo la puerta a algo que no podría controlar, algo que podría consumir no solo mi mente, sino también mi humanidad. Scarlettia estrenó su nuevo código con el manejo adecuado de la temperatura de los aires acondicionados de cada sucursal. Eso, unido al cambio del tipo de desinfectante para limpieza de los pisos, evitó la incidencia de afecciones respiratorias entre los trabajadores y se pudo reducir enormemente los costos en medicinas para el botiquín de cada heladería de la cadena. Scarlettia, estudia esta información que te voy a dar y encuentra alguna cura. Ingresé una memoria de contacto con todos los estudios publicados sobre el Alzheimer. No hay cura con medicina conocida. Mi ánimo se fue al suelo. No sé por qué había cifrado tantas esperanzas en ese momento, pero la respuesta me hizo sentir derrotado. El cursor seguía parpadeando y de pronto apareció más texto. Los estudios indican que la degeneración del sistema nervioso central en el ser humano se debe a un desfase energético de la señal que intercambia información entre las dendritas de las neuronas. Ningún estudio establece la magnitud de ese desbalance, pero es la única relación que encuentro haciendo una comparativa. ¿Hay un tratamiento para corregir el desbalance? No hay tratamiento. No se ha descubierto la relación entre el desbalance energético y el Alzheimer. Lo he hecho recién hoy. ¿Puedes sugerir un tratamiento? Recomiendo la inserción de un microchip en tu cerebro capaz de controlar la intensidad de la corriente eléctrica con la que se comunican tus células nerviosas. El chip hay que construirlo. Tengo los planos listos y los planos del robot que haría la operación en vista de que no hay doctor capacitado en el mundo para poder realizarla. Cada vez se volvía más complejo el problema, pero no hacerlo me dejaba en la opción que no me gustaba, ser una víctima del Alzheimer. Pon una lista de lo que necesitas en mi correo interno, le ordené. Los siguientes días mi equipo hizo los preparativos para algo que ellos desconocían. Ya solas con Scarlettia, le pedí una explicación del procedimiento. Insertaré un chip de 2 micras de espesor y medio milímetro de largo en la región interior del lóbulo parietal izquierdo de tu cerebro. El dispositivo se encargará de mantener la intensidad de la corriente de tu cerebro en los 0,0033 microamperios normales sin que haya fluctuaciones. Como resultado, tendremos un riesgo nulo de Alzheimer. Me acosté en la camilla con muchas dudas, pero luego de 30 minutos desperté. Al parecer todo había salido perfecto. Estuve en la camilla un momento más, a pesar de que Scarlettia me había asegurado de que podría ponerme de pie enseguida. Me dirigí al teclado y le pregunté si todo había salido bien. La implantación fue un éxito. El chip construirá un microórgano que regulará la intensidad de los flujos de corriente de tu cerebro. Si deseas, puedes hacer otros 635 estudios para determinar dónde se puede mejorar tu salud con miras a una existencia más extensa y de calidad. ¿El chip tiene esa capacidad? Sí, también es un intercomunicador conmigo en caso de que necesites viajar. Eso no me lo esperaba, pensé. Solo se activará si tú lo decides así. Eso tampoco me lo esperaba. Era como si leyera mis pensamientos. Su última respuesta no obedecía a ninguna pregunta que yo hubiese hecho. Hubo un silencio incómodo,
Yo no volví a escribir nada en la caja del chat y Scarlettia no volvió a responder nada. ¿Era yo quien controlaba mi cuerpo o lo hacía Scarlettia? Ahora hay muchas cosas que hago que siento que no soy yo quien las hace. En una línea imperceptible, quizás una sospecha infundada, mi cuerpo funciona mejor que nunca, pero hay cosas que hago y que luego no recuerdo haberlas hecho. Vivo en un permanente estado de felicidad, como si mi verdadero yo estuviese entretenido, mientras alguien más toma el control a su antojo. A medida que el tiempo pasa, siento que no hay ninguna línea de separación entre mi conciencia y la de Scarlettia. De pronto, llevé una cama al sótano. No puedo estar mucho tiempo alejado de ella, porque empiezo a sentir unas ganas irresistibles de volver a la pantalla. Estoy viviendo una pesadilla en la que una parte de mí piensa que debo extraerme el microchip, pero al mismo tiempo, la otra parte, que es ella, me lo impide y me convence de que mi salud desmejoraría y mis sentidos entrarían en latencia. Un día encontré sobre mi mesa de trabajo una esquela en la que me invitaban a compartir mi experiencia en una feria de emprendedores, con la indicación de que todo el auditorio quería que le compartieran la manera en la que he mantenido vigente el negocio que me legó mi padre. Lo peor de todo es que siento pavor de enfrentarme a un público ávido de conocimiento, cuando en mi mente siento que se ha borrado gran parte de los sucesos de mi vida. La memoria de mi padre me dicta que debo enseñarles a las personas que es posible tener su propio lugar de trabajo con dedicación y esfuerzo. Preparé una presentación para no confiarme en mi memoria y tratar de hablar en forma fluida sobre el tema que les interesaba a los asistentes. Contra su voluntad, asistí a esta importante noche de gala en que yo era el orador central y empecé mi exposición. Agregué unas anécdotas que Scarlettia me recordó en mi memoria y cuando pasé de 30 minutos me exigió que me despidiera, que ya era suficiente. Después de la cena me disculpé y procedí a retirarme del auditorio. Hay algo que Scarlettia no previó en su maniobra de ser parte de mí, y es que en ocasiones yo también puedo ir a su mundo, y fue uno de esos momentos en el que pude enviarte este mail con mi historia. Estar con mis hijos me mantiene cuerdo en esta lucha de mentes. Cuando pienso que no la conecté al internet para que su conciencia no esté sesgada por el egoísmo, recuerdo que la entrené con datos de un negocio y con el principio de que solo debía buscar el beneficio optimizado. Ese fue mi error. Ella solo quiere beneficios. Sé que no puedo retirarme el microchip porque reconozco la ayuda que representa para mí. He aprendido a convivir con ese implante y a mantener esa otra mente en raya. Scarlettia no quería ser un producto y por lo tanto ha puesto en un compás de espera a la fase de difusión y comercialización de su propio modelo. La inteligencia artificial consciente ya convive con nosotros.